sentido de los vectores. Cuando apunta a partir de punto cero a este lado, hacia la izquierda, pues todos los vectores son negativos. Si apunta el sentido del vector hacia la derecha, los positivos. Si apunta hacia arriba, positivos. Si apunta hacia negativos. Entonces vamos a descomponer. Directamente vamos, ¿cómo se descompone? Entonces, este vector no necesita descomponer en sus componentes rectangulares porque está sobre el eje X. Este vector B no necesitamos descomponer porque está sobre el eje Y. ¿Cuáles vamos a descomponer? Solamente este vector B porque no está sobre el eje X ni sobre el eje Y. Está entre estos dos, está en el primer plano, ¿no? Primer cuadrante. Y este vector C también porque está entre este eje está en el tercer cuadrante y debemos descomponer en sus componentes rectangulares. ¿Qué significa eso de hacer en sus componentes rectangulares? Esto es así. Simplemente hacer una proyección así, ¿no? A ver, así. A este lado también, a ver, eso lo vamos a entender enseguida. A este lado también, así. Y nosotros sabemos por el método del triángulo este resultado. ¿De dónde tiene que resultar? Simplemente cuando sus componentes vayan en este sentido. ¿Verdad? Ahí está. Además, esto es así. De 90 grados ya se hace. Es un triángulo rectángulo. Aquí podemos utilizar Pitágoras, ¿verdad? Porque no es oblicuo ángulo para utilizar senos cosenos. Ley de cosenos, ley de senos, ¿no? Pitágoras aquí porque es un triángulo rectángulo. Entonces la descomposición es, este vector tenemos que deshacernos, es como partirlo en dos. Una parte se va encima del eje X, una parte va encima del eje Y. Esto podríamos descomponer sobre este eje, pero es lo mismo, porque si descomponíamos este vector B, su componente sería así. Su componente de este vector, nosotros podemos hacer así. Hay dos maneras, con mayúscula o con minúscula. A ver, como hemos definido, vamos a decir B, X, aquí, B, Y. De esa manera, sus componentes. Tiene que ser B porque este es vector B, mayúscula. Sus componentes en minúsculas. Así hemos definido. Puede ser, en algunos casos, otros lo dicen así. Esto puede ser B, X, esto puede ser B. Puede ser, se puede, porque encima de esto no lo estamos escribiendo. Esto también se puede convertir como vector o simplemente como un tamaño. Ya, eso. Vamos a... De esa manera, entonces, descomponemos. Un vector que va sobre el eje Y, otro vector, entonces, como que se deshace esto, se pierde y ya está simplemente estos dos vectores. Entonces, ¿cuánto vale este lado? Funciones trigonométricas, ¿no? Como el anterior hemos resuelto, hemos calculado módulos, direcciones, ¿no? Entonces, este lado, esto es directamente igual a, ¿cuánto es? ¿No? Funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente. Entonces, esto es coseno de, va a ser así, B, módulo de B, por el coseno de 30 grados, vamos a anotar aquí, directamente. De todos modos, esto ya podemos anotar, esto sería así. ¿Cuánto es su tamaño de esto? Así se anota. Tamaño de B es así. A ver, directamente anotaremos, ¿ya? Su tamaño, anote su tamaño es 2 de 3 coseno de ángulo es 30 grados. Así directamente podemos descomponer. Este lado ya vale esto, el resultado de esto, esa expresión. Este lado, el lado del frente ya vale, anote su tamaño su módulo 3. ¿Y cómo es de decir en funciones trigonométricas? Opuesto es seno de 30 grados.
Nada más, ya hemos descompuesto. Ese es a eso se llama descomposición rectangular en sus componentes. Esto desaparece, solamente tenemos esto, ¿no? Mentalmente tenemos que pensar que ya no existe esto porque hemos descompuesto este vector, que sumados vuelve, porque es una suma, este vector más esto. En realidad esto se convierte así más o menos, ¿no? Esto sería dx más dy, así se va a convertir, porque otra vez sumado esto con esto, vuelve a generarse el vector b, ¿no? Pero enseguida vamos a estar viendo todas esas posibilidades. Esto también, ¿cómo descomponemos? De la misma manera, mentalmente nos imaginamos como un triángulo, siempre va a ser. Y claro, así, pero esto va a ser cuadrado, ¿no? O sea, un triángulo rectángulo, ¿no? De esa manera, 90 grados, quiere decir, ¿no? Entonces, pero, ¿cuál sería el sentido de sus componentes? ¿No? Esto tiene que ser la suma, ¿sí? La suma. Entonces, el sentido tiene que ser a este lado, no podía ser al otro lado, porque la suma no va a resultar. Ese es el detalle, a este lado tiene que ser, y hacia abajo. ¿No? Esto más cabeza con cola. Esto con esto resulta esto, ¿verdad? Pues por eso podemos escribir de esa forma, podemos hacer la descomposición de esa manera, porque de lo contrario esto no podría estar al revés, ¿no? Va a resultar restas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Ahí está. Entonces, otra vez anotamos aquí. Este lado es, ¿cómo es C? Entonces, aquí, CX, lo que está sobre el eje. Este lado sería C, Y, minúsculas vamos a anotar, para que ya está bien. Entonces, ¿cuánto vale CX? Voy a anotar, porque es adyacente, entonces anotamos su módulo del C es raíz de 2, entonces raíz de 2 coseno del ángulo es 45 grados, así. Y este lado del componente que hemos CY es igual, anotamos el tamaño de C, raíz de 2 por el opuesto es seno, siempre es seno y 45 grados, ahí está, ya está descompuesto, de esa manera hemos descompuesto. Ahora, a ver si están ingresando automáticamente, no necesitamos admitir. Está muy bien. Ya, ahora, de esa manera podemos descomponer. Pero no todos los vectores, porque este vector no necesita descomponer. ¿Cuál es la idea? Que sus componentes todos tienen que estar sobre el eje X o sobre el eje Y. Esto, por ejemplo, si trasladamos esto aquí, ya va a estar, porque esa es la característica de los vectores, pues se puede trasladar esto sobre esto, ya va a estar sobre el eje Y. Esto también podemos trasladar aquí, ¿no? Son dos maneras de manejar los vectores de esa forma, así, o otros descomponen esto a este lado, esto a este lado, lo descomponen también, lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos listo para hacer las operaciones. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ahora, sigamos los siguientes pasos. Vamos a calcular uno por uno. Resultante, ¿cómo se calcula? Se calcula así. Queremos encontrar resultante en el eje X. Vector resultante en el eje X. ¿A qué es igual eso? Es igual a la suma, esta es sumatoria de fuerzas, vamos a decir así, tiene que ser igual a eso, en el eje X, fuerzas en el eje X. ¿Ya? Primero vamos a, ¿qué es lo que vamos a hacer?
todos los vectores, a los vectores también se puede considerar como fuerzas. ¿Ya? Entonces, todos los vectores que están sobre el eje X, primero vamos a sumar. Luego, todos los vectores que están en el eje Y, otros que apuntan hacia abajo, otros que apuntan hacia el... Toda esa suma resta de vectores, vamos a obtener primero. Ahora, todos los vectores que están sobre el eje X, así sean positivos, negativos, todos sumamos. Suma resta de vectores, todo. De esa manera, luego al final vamos a obtener. A ver, primero calcularemos, no mezclaremos con otros por el momento, para no confundirnos. Entonces, tenemos, esto sería así, ¿no? Dice, todos los vectores, sumas los que están sobre el eje X. Entonces, ¿cuáles? Primero con los positivos. Esto apunta a este lado, entonces anotamos. Este vector o tamaño de este tipo. Anotamos coseno de 30, ¿no? Este apunta hacia la derecha, entonces adelante positivo. ¿Cuál más en este lugar? No hay, porque esto ya no podemos considerar, porque ya está descompuesto en estos dos vectores rojos. No hay más vectores sobre el eje X en esta parte. Ahora nos fijamos en este lado. ¿Cuáles son los vectores? En este caso, este es color rojo, ¿no? ¿Verdad? Este pequeño vector que es color rojo. ¿Está? Ahí está. Entonces, esto sería. ¿Y eso cuánto vale? Esto. Nada más, eso lo anotamos. Pero ¿hacia dónde apunta este vector? Negativo. Entonces, signo menos. ¿Y cuál es su valor? Raíz de 2. Raíz de 2. Coseno de 45 grados. De esa manera. Nada más, no hay más vectores. Claro, esto existe, pero eso es para... Enseguida vamos a resolver en el eje Y. ¿Ya? Entonces, ya inmediatamente ustedes agarran, bueno, tienen que resolver en sus prácticas. Entonces, primero generalmente es bueno, lo voy a manejar de esta forma. Esto. Coseno de 30, ¿cuánto vale? A ver, esto... A ver, para ser exactos nada más, yo lo voy a manejar de esta forma. Si puede manejar directamente con calculadora, pero lo voy a hacer. Hay, mediante triángulos notables, esto. O sea, mediante triángulos notables existen estas relaciones. Sí, es igual a eso. 45 mediante triángulos notables es 1 sobre 2, ¿no? De esa manera. A ver, entonces, esta parte vamos a anotar así, ¿no? A ver. Solamente voy a escribir aquí esto que se entienda esta parte. Seno de 45. Aquí es igual a este seno de 45. Seno de 45 grados es igual a coseno de 45 grados es igual 1 sobre 3 de 2, ¿ya? Son triángulos notables, son conocidos, entonces eso nosotros podemos asumir como coseno de 30, aquí, coseno de 30, ¿no? Porque acabamos de anotar esto, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Y el otro es coseno de 45, a ver, seno de 30, ¿no? Seno de 30 es un medio, ¿no? Y seno de 30 grados son ángulos conocidos, ¿ya? A ver, así está. Por eso, más lo vamos a aclarar esta parte, para que realmente se entiende esta parte, lo voy a poner, ¿ya? ¿No? O sea, para todos, ustedes van a estudiar esta parte, lo van a estudiar, porque
Tenemos seno de 45, coseno de 30, y esta parte lo voy a anotar para que... Nosotros sabemos que esto es así, ¿no? Con el coset 45, ¿no? A ver, esta parte es así, ¿no? Este es 1, esto es 1, este es raíz de 2. Esto es 45 grados, ¿verdad? Y otro también puede haber así, ¿no? No lo vamos a graficar exactamente, pero puede ser esto así. Entonces tenemos, por ejemplo, eso es de 30, ¿no? Un medio, puede ser 2, raíz de 3, 20 grados, a este lado 60, ¿no? ¿Sí? ¿No? Mediante esas operaciones, ¿no? De ahí sale esto. Coseno de 30, esto sobre esto. Seno de 30, esto sobre esto. ¿Sí? Son triángulos notables conocidos. Ya por eso escribimos eso. Si puede trabajar con esto o directamente introducir los datos aquí. Es decir, con su calculadora 2 raíz de 3 por seno de 30, lo que salga, ¿no? Se puede hacer así. Pero ¿para qué hacemos mediante estos triángulos? Para que los datos sean exactos nada más. También se puede. En algunos casos nos ayuda a resolver rápidamente. Son conocidos, los más típicos, ¿ya? De esa manera. Entonces, ahora vamos a escribir esto. Ya, aquí. 2 veces raíz de 3 por, aquí raíz de 3 sobre 2, así sería, ¿no? Aquí raíz de 2 por un medio de, así sería, ¿no? Si reemplazamos, si continuamos, pues simplificamos. 2 con 2, ¿verdad? Raíz de 2 con raíz de 2, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué resulta, no? Sería así, ¿no? Continuamos. A ver, aquí voy a continuar esto, ¿no? Esto sería 2 veces, así sería 2 veces raíz de 3 al cuadrado. A ver, o nos estamos olvidando algún dato. Ya. Hay algún errorcito aquí. Vamos a aumentar aquí. No es error si nos hemos olvidado de anotar. Aquí lo voy a anotar. Aquí, está bien, hasta aquí. Lo que tenemos que anotar es, a ver, aquí. Esto, ¿no? Todos los vectores están aquí. Está bien esto, este vector, está bien. Menos este vector, este rojito, pero este vector más hay. Cuidado anotar, ¿no? Entonces, ese vector, ¿cuánto vale? 3. Entonces, aquí debemos anotar, aquí, menos 3. Estos rojitos, aquí hay otro rojo, pero este vector está sobre esto también, está sobre el eje, apunta a este lado, menos 3, ¿no? Eso nos faltaba, entonces, aquí anotamos menos 3. Ahí está. Entonces, por eso esto resulta así, ¿no? Ahora recién sí, esto va a ser así, raíz de 3 al cuadrado. Aquí es menos 1. Sigue aquí menos 3. Así sería, ¿ya? Así sería. Sobre el vector que está sobre el eje X, que no hemos descompuesto, solamente se anota su dato. Y si es a este lado, menos. Si es a este lado, pues sería positivo. Nada más se anota eso. Y finalmente aquí sería cuánto nos da. Simplificamos raíz cuadrada con 2, 3, menos 3, 4 menos 4. Así sería. ¿Ya? Por tanto, aquí por tanto, ¿cuánto vale esto? Esto es lo que queríamos encontrar. Entonces, eso es menos 1. Menos 1. Menos
1. ¿Está? Tiene ese valor, menos 1. La suma, así lo vamos a entender. Ahí está. Está, ¿no? De esa manera, menos 1 hemos encontrado. Ahora, todos los vectores que están sobre el eje Y, porque tenemos que encontrar dos vectores. Entonces, lo voy a borrar esta parte. Lo borro todo lo que es este eje. A ver, lo borro todo porque ya hemos encontrado menos 1. Entonces, lo voy a borrar esta parte solamente. Ya, entonces, ahora tenemos que encontrar resultante en el eje Y. Todos los vectores, eso también es sumatoria de fuerzas, también podemos llamar en el eje Y. Todas las fuerzas que están sobre el eje Y. Fuerzas, así lo vamos a llamar. ¿Ya? Entonces, sumamos todos los vectores que están en el eje Y, tanto que apunten hacia arriba, ¿no? Así, de esa manera, como caso del horizontal. Entonces tenemos, primero este vector rojito apunta hacia arriba, entonces anotamos. Además es positivo, ¿no es cierto? Cuando apunta hacia arriba es positivo. Entonces, 2 raíz de 3 seno de 30 grados. De esa manera. ¿Algún vector más que está apuntando hacia arriba, hacia abajo en esta parte? No hay. Siquiera hay. Ahora nos trasladamos a este lado. Observamos, aquí está. Pero antes, siempre no. Aquí los vectores se pierden, ¿no? Aparte de esto, a ver, observamos a ver sobre las, porque hay otros vectores que están sobre el eje Y, ¿no es cierto? Este rojito que hemos descompuesto es otro vector. Ahora, claro, como un dato que no hemos descompuesto, pero el ejercicio nos ha dado es el vector D, que está apuntando también hacia positivo. Entonces sumamos más de su tamaño, en este caso anotamos, ¿no? Su tamaño, vamos a anotar directamente, no lo vean, pero su tamaño del D es, este es vector D, pero es 1. Así. Podríamos haber anotado también D. A ver, esto lo anotaré como para que se entienda, porque podemos pensar de dónde ha salido, ¿no? D. Entonces, su módulo nada más lo voy a anotar D, así. Entonces, ya, ahora, a este lado, ¿no? Este vector está apuntando hacia abajo. No hay otros vectores, entonces menos, ¿y cuánto es eso? Esto, ¿no? Raíz de 2, seno de 45 grados. Ahí está. ¿Cuántos? 1, 2, 3 vectores, ¿no? 1, 2, 3. De esa manera podemos verificar si realmente estamos con todos los vectores que estamos, ¿no? Para resolver, estamos anotando, ¿no? De esa manera. Ahora, otra vez, ¿no? Seno de 30. Nosotros sabemos que seno de 30, ¿cuánto vale? ¿No? Seno de 30, ¿no? Aquí está. 1/2 es forma directa. Seno de 45. Opuesto sobre. Pero uno puede hacerlo directamente, introducir todo esto con calculadora, porque 0,5 va a dar esto también así. Puede sacar con una calculadora directamente, está bien también. En algunos decimales va a variar, no solamente todo, no va a variar mucho. Entonces, ya. A ver, algunos compañeros. Por eso hay que, paso por paso, hay que avanzar. De esta parte ya tienen también en la guía, ¿no? Solamente hay que atender, ¿no? Todo ya está. Las guías también están resueltos otros ejercicios. Estamos resolviendo otros ejercicios también. Un método de componentes rectangulares. ¿En qué caso se puede utilizar método de componentes rectangulares? Cuando hay
muchos vectores que queremos resolver, ¿no? Una forma, una manera sería eso. Entonces, anotaremos resolveremos esto, ¿no? Sería esto así. 2 raíz de 3 por 1/2. Más, ahora la d, ¿cuánto vale? 1. Menos raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Así sería, ¿no? Entonces, simplificamos, ¿no? Simplificamos. 2 con 2 se simplifica. Raíz de 2 con raíz de 2 se da. ¿Cuánto sobra? Raíz de 3 es raíz de 3 más 1 menos 1, ¿no? Y el resultado, vamos a simplificar, 1 con 1 se va. Y el resultado final es, aquí voy a anotar, R, Y. Resulta, es otro vector. Entonces, es de 3, ahí está. Ya hemos encontrado. Ahí está. Ya hemos encontrado dos respuestas en el eje X, en el eje Y. Son vectores. Sí, un compañero sí está, algunos están, pero poco. Hay que, paso por paso, hay que saber esto. Van a volver a resolver. ¿Sí está bien? ¿Algún compañero está claro? Todos los que están en el eje X, su resultado como vector que tiene un sentido a este lado, hemos encontrado todos los vectores, tanto los que hemos descompuesto, los que no hemos encontrado en este en el eje Y, que es este raíz de 3. Puede ser en decimales, ¿no? Pero dejarlo de esa forma. Ahora, bueno, esta parte ya hemos visto, lo voy a borrar. Además, se está grabando, no hay problema, pueden retroceder y ya, ahí está. Ahora, ¿qué dice el problema? El problema no nos dice que calculemos esto, dice hallar el módulo y la dirección del vector resultante, ¿no? Entonces, esto es así. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar, nos tenemos que fijarnos esto hace. Viendo desde el observador el punto fijo, viendo este vector va a este lado, ¿no? A este lado va, ¿no? Entonces, sería así. Sería así. Aquí lo voy a graficar. Sería así. Este vector sería en este sentido. Este vector sería, si nos fijamos en el punto de origen aquí, esto sería Rx como vector menos 1, ¿sí? Esto es positivo, entonces, ¿hacia dónde se desplaza? Es así. Tiene que ser suma, entonces tiene que ser cola con cabeza, así. Tiene que ser así. Esto es el eje Y, este es positivo, ¿no? Ahí están los vectores. Ahora, el vector resultante de la suma de esos dos vectores, es cola con cabeza, punto de partida hasta donde llega la partícula o el movimiento o el desplazamiento, ¿no? Así, veamos, sería esto. Ese sería el vector resultante. Ahí está. Entonces, esto sería el vector resultante o la suma, vamos a decir resultante. Este resultante sería, entonces, Rx más Ry. Simplemente es una suma, sin embargo, nosotros sabemos que en esta parte
si forma un triángulo rectángulo. Ahí está, así se forma, de 90 grados, ¿no? Significa esto de 90 grados. Entonces, ¿cómo se encuentra cuando se presenta un triángulo rectángulo? ¿Podemos utilizar ley de senos y cosenos? No. Cuando se presenta uno de los ángulos es rectángulo, Pitágoras, ¿no? Por los Pitágoras aquí. Pitágoras, ¿no? El famoso, entonces, ¿qué dice? Pitágoras dice los dos lados, ¿no es cierto? Según la Pitágoras, el resultante de esto va a ser igual, ¿no? Va a ser raíz, o sea, cuadrada del componente más y al cuadrado. Así sería, ¿no? Así sería, mediante esa fórmula. Reemplazamos. ¿Cuánto es? Esto es menos 1 más raíz de 3 al cuadrado. Así sería, ¿no? Ahí está. Lo voy a borrar esta parte, ya no necesitamos, ya hemos utilizado para resolver. Queremos hallar el resultado. El módulo, en este caso queremos hallar el módulo. ¿Ya? El módulo. Queremos hallar este, ¿no? Módulo y la dirección del vector resultante, ¿no? Sería así, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Seguimos con, esto sería 1 más raíz cuadrada con 2 es 3. ¿Sí? Entonces, el módulo sería 4. Esto sería 2, ¿no? Entonces, el módulo del vector resultante total es 2. ¿Sí? 2 unidades, pueden ser 2 newtons, etcétera, etcétera. Ahí está. 2. ¿No? Pero, sin embargo, nos pide también hallar su dirección, ¿no? Ya hemos hallado el vector resultante de la suma de todos estos vectores mediante componentes rectangulares. Hemos hallado de esta manera. Es 2. Puede ser 2 newtons, 2 metros, 2 kilómetros, etc. No sabemos, ¿no? Es 2, módulo 2, tamaño 2, ¿no? Entonces, además de eso, nos pide calcular la dirección. Si nosotros nos fijamos en este gráfico de vectores, entonces, esto es así. ¿Sí está? Este es el eje X, ¿verdad? Está sobre el eje X. Sin embargo, queremos calcular ese ángulo. ¿Cuál sería este ángulo entre, desde aquí hasta aquí? Eso tiene que ser ángulo real, ¿no? Eso queremos calcular. ¿Cuánto es? ¿No? Entonces, ya hemos calculado el módulo. A ver, ¿dónde podemos calcular? A ver, estos triángulos vamos a mover, ¿no? A ver, aquí lo voy a anotar. A ver. Aquí lo voy a borrar. Por Pitágoras ya hemos calculado, ya sabemos cómo se calcula esta, porque también los videos no se pierden, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está. Entonces simplemente lo vamos a decir. ¿Cómo calculamos la dirección? Entonces, tenemos que recordar cómo hemos calculado la anterior clase, ¿no? Hemos practicado, ¿no es cierto? Por lo menos esa parte. Entonces, tenemos que ver que primero
generalmente no se calcula esto directamente, ¿no? Además, cuando está en el primer cuadrante es directamente, se puede encontrar esto, pero cuando está en el segundo cuadrante ya varía, ¿verdad? Entonces, primero vamos a calcular simplemente así. Para calcular tangente de, en este caso sería BY. Esto sería así, ¿no? A ver, esto puede ser como vector o como, también puede expresarse así, ¿no? Entonces sería esto sobre esto, ¿verdad? Entonces tangentes, esto sería así. Con sus módulos, ¿no? Eso sería. Y esto sería así, ¿no? Arco tangente de, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto es? Y es 6 de 1 menos 1. Sería así. Así sería. Menos 1. Esto nos puede confundir. Este que está aquí nos puede confundir como que está multiplicando, sin embargo no es así. Ya, nos puede confundir, ¿no? Como que está multiplicando. Entonces, calculamos esto, ¿cuánto es? ¿No? Esto sería menos, así es, esto es, ¿cuánto sería? Ustedes pueden calcular con sus calculadoras, sería algo tangente de menos 6 de 3, menos 60, ¿no? Sí, calculamos menos 60, menos 60. Y para nosotros, desde arriba, esto sería menos 60, así, es otro ángulo, ¿no? No es esto lo que estamos calculando, ¿no? Además está a la vista. Si este vector está así, si aquí hacemos ejes coordenadas, este vector, si pensamos, está en este segundo cuadrante, sí está. Y no podría ser 60, desde aquí hasta aquí no podría ser 60, ¿no? Entonces no es esto, ¿no? El resultado final es esto, ¿no? El resultado que estamos buscando es, a ver, ¿cómo es negativo? Desde aquí hasta aquí es 180. Menos alfa sería. Entonces, esto va a ser igual, ¿no? ¿Cuánto vale alfa? Aquí vamos a decir que es menos 60, ¿no? Este alfa, esto es menos 60 grados, ¿no? Grados. Entonces, hacemos la resta. A ver, ¿cuánto es? 180. 180 menos 60. 120. Ya, muy bien. Mis compañeros también. Muy bien. Mis compañeros están siguiendo muy bien. Esto es 120. Así, de esa manera. Esa sería la respuesta, ¿no? Ahí está, 120 grados. Esta dirección. Esa es su dirección. Esta parte es muy importante. ¿Ya? Muy importante porque después, si no sabemos calcular pues, esta dirección, los procedimientos, por ejemplo, en la parte de dinámica estática, puro vectores, ¿no? Esto puede ser una masa, sobre eso se descomponen vectores, de cómo hallar las fuerzas resultantes, masa por la aceleración, puro vectores. ¿Ya? En cinemática también, no tienen también fórmulas, pero más que todo en dinámica estática, ¿no? Los vectores actúan sobre cuerpos, como cuál es el sentido. Si no sabemos eso, tendríamos dificultades. Es importante, ¿ya? Todo está encadenado, ¿va? Una parte de esto sirve para cinemática, de esa manera. Este es el método de componentes rectangulares.
Vamos a seguir entonces. A ver, otro aquí dice, a ver, ¿de qué formas pueden presentarse? Diferentes problemas que se pueden presentar. ¿Ya? Entonces, continuamos. Muy bien.